Ya, comencemos, ponemos a grabar. Buenas tardes para todos. Agradecido una vez más que nos acompañen en este seminario que organizan los programas de maestría y doctorado en educación matemática de la Universidad Antonio Nariño. Buenas tardes. Tengan todos, yo estoy seguro que una agradable tarde con la doctora Sandra Rojas, que es invitada en el día de hoy, a la cual le damos la bienvenida y para eso les dejo con el doctor Gerardo para que haga la presentación. Pero antes de darle la palabra al doctor Gerardo, buenas tardes al profe Rafael, que ya está por acá el doctor Rafael, y también a la Buenas doctora. tardes. Buenas tardes, profe, a la doctora Flavia Buenas Mercado tardes. desde Brasil. Buenas tardes. Doctor Gerardo. Buenas tardes, todos bienvenidos al seminario de esta tarde. En esta ocasión tengo el placer de presentar a la doctora Sandra Patricia Rojas Sevilla, egresada nuestra, egresada de la Universidad del Doctorado de Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño y profesora de la Universidad de Sucre. Sandra, es un placer tenerla con nosotros y puedes comenzar cuando quieras. Muy bien, gracias, doctor Gerardo. Para mí es un honor estar aquí hoy compartiéndoles algunos resultados de mi investigación doctoral. Creo que este es como una de las metas que los estudiantes que ingresamos al doctorado tenemos. Cuando conocimos el seminario, pues yo veía, me proyecté, yo dije en un momento, un día voy a estar ahí. Entonces, para mí de verdad que es muy grato estar aquí compartiendo este escenario. Muy bien, entonces el título de la charla es hacia la generación de oportunidades de aprendizaje de calidad para cada estudiante en la clase de matemáticas en contextos rurales. Para ponerlos, eh, para ponerlos un poco en contexto, pues ya el profesor Gerardo les comentó que trabajo en la Universidad de Sucre. Em, pues bien, aquí en la Universidad de Sucre tenemos el programa de licenciatura en matemáticas que se dedica a la formación de los futuros profesores de matemática que tienen un impacto directo en el departamento de Sucre. En este momento se han generado tres tesis doctorales dedicadas a la formación de profesores. La mía viene a ser un complemento a estas investigaciones que se han generado en el programa por parte de mis compañeros de allá de la universidad. ¿Y por qué les digo que mi investigación viene a ser complementaria a estas investigaciones? Porque yo me fui a trabajar con los estudiantes, fui a aprender de ellos, fui a mirar cómo se desarrolla el pensamiento matemático en ellos, fui a mirar cómo se les puede ofrecer oportunidades de aprendizaje de calidad y en esa medida, entonces, complementamos lo que ya se viene haciendo en la universidad. El objetivo de la charla es poderles compartir a ustedes uno de los aportes generados en la tesis y es la construcción de la definición de oportunidad de aprendizaje de calidad, compartirles algunas oportunidades de aprendizaje de calidad que se generaron al tiempo que se iba generando la definición y algunos criterios que permiten valorar cuando un estudiante está experimentando una oportunidad de aprendizaje de calidad. Pues bien, para hacer una contextualización, mm, presentamos una caracterización del conocimiento en la parte cognitiva del conocimiento presentan los estudiantes con los que trabajamos, la investigación. Y lo que se encontró es que existen similitudes en los niveles de habilidades cognitivas en cuanto a los preconocimientos matemáticos. A pesar de que el grupo de estudiantes con el que se trabajó tenían distintas edades y estaban en grados de escolaridad diferentes, pero el conocimiento en cuestiones de conocimientos básicos de matemática tenían las mismas dificultades.
Aquí podemos ver, por ejemplo, que un estándar que corresponde, varios estándares que corresponden a la primaria de segundo a quinto, los niños no tenían comprensión ni dominaban estos estándares. Esto se amplía en un artículo que está publicado recientemente, esta caracterización de las habilidades cognitivas de los niños de este contexto. Pues bien, esto es un problema muy serio, muy complejo, porque estas deficiencias en las oportunidades de aprendizaje de calidad que tienen los niños redunda en un bajo rendimiento académico en matemática, aumenta la deserción, aumenta las tasas de repitencia. eh, por tanto, ellos presentan bajos resultados en las pruebas estandarizadas. Acá en Colombia, en las universidades públicas para el ingreso, en la mayoría, usan los resultados de las pruebas Saber 11. Los mejores resultados son los que ingresan a las universidades y, por tanto, estos niños se ven disminuidas para ellos esas posibilidades de ingreso a la educación superior. Entonces, aquí ya estábamos detectando un problema concreto donde hay un divorcio entre la enseñanza y el aprendizaje, porque una cosa es lo que el profesor lleva contemplado desarrollar y otra cosa es lo que el estudiante resulta aprendiendo. Hay un hallazgo histórico en la educación y es que el aprendizaje de los estudiantes está determinado y limitado por las oportunidades que han tenido para aprender. Esto es un hallazgo ya de bastantes años, desde 2001. Esto se complementa, por ejemplo, con el objetivo 4 de desarrollo sostenible. Dice que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Lo mismo PISA apoya estas posturas. Entonces hay diferentes voces políticas desde la investigación en educación matemática que nos están invitando a mirar qué podemos hacer desde nuestro quehacer como profesor de matemática, como investigador, para ofrecer esas oportunidades de aprendizaje y minimizar esas brechas que existen en las oportunidades que tienen los estudiantes en las escuelas rurales. Para evidenciar un poco más lo que estoy diciendo, tengo aquí, presento las estadísticas de los tres últimos resultados de pruebas IFE 11, donde evidentemente vemos que los niños del departamento de Sucre, comparado con Colombia, están muy por debajo de la media. Y más aún si ya nos vamos aquí al municipio de Toluviejo y específicamente a las instituciones educativas, lo ideal, el escenario ideal sería que los niños estuviesen en los niveles de desempeño 4. En los niveles de desempeño 4, miren el color, este aquí en el Heriberto García Rido y en la institución educativa Palmira, vemos que prácticamente no aparecen en esos niveles de desempeño. Estos niveles de desempeño, son jerárquicos, pues tienen una complejidad creciente cuyo nivel de complejidad mayor es el 4 y justamente ahí nuestros estudiantes no están apareciendo. Entonces, todas estas anotaciones nos llevan a pensar qué hacer para no seguir repitiendo las mismas prácticas que hemos venido practicando durante años. Pues bien, en esa búsqueda del qué hacer, qué aportar para mejorar esta situación, encuentro una editorial en la editorial de 2020 de la revista de educación matemática, una de las que tiene mayor impacto en el mundo de la educación matemática. Y aquí el profesor Jim Fakai con sus colaboradores argumenta que el primer problema general al que se enfrenta el campo de la educación matemática
es definir y medir las oportunidades de aprendizaje con la precisión suficiente para estudiar cómo maximizar la calidad de las oportunidades experimentadas por cada estudiante. Y empieza a presentar unos interrogantes como estos. ¿Qué cuenta como una oportunidad de aprendizaje de calidad? ¿Cómo crear oportunidades de aprendizaje de alta calidad para cada estudiante? Mire que no usa el término todo, sino para cada. O sea, que el centro del proceso, lo tomamos así desde esta investigación doctoral, el centro del proceso epistémico es el estudiante. Pasamos de centrar el proceso que viene centrado en el profesor a centrarlo en el estudiante. Otro interrogante es cómo reconocer y medir las oportunidades de aprendizaje con precisión. ¿Qué tipos de medidas y diseños de investigación revelarán la naturaleza de oportunidades de aprendizaje de calidad? ¿Cómo saben los investigadores y los profesores cuándo hay una oportunidad de aprender? ¿Realmente existe? ¿Cómo saben cuándo un estudiante está experimentando, tomando ventajas de una oportunidad de aprendizaje de calidad? Entonces, finalmente, dice, sin respuesta a estas preguntas, no hay forma de saber si los profesores están maximizando la calidad de oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes en las aulas. Pues bien, entonces aquí, de un problema concreto de aula, mm, imbricado con este vacío teórico que nos presenta el doctor Jim Fakai y colaboradores, logramos constituir el problema de investigación. Nosotros podemos ver que hay un choque entre lo que se quiere y lo que se está dando. Aquí, por ejemplo, a lo largo de la presentación, yo voy a irles mostrando evidencias de la producción de los estudiantes. Por ejemplo, esta es una niña de 8º grado. Entonces, ella, para resolver este polinomio aritmético, ella dice que el resultado es 16 porque 5 a la 2 lo opera como 5 más 2 y le suma el 4. Y pues solo estoy mostrando la foto de ella, pero es una foto que representa el grupo de estudiantes, lo que ellos trabajaron. Por otra parte, en uno de las trabajos de pregrado que se desarrolló también en este trabajo, Em, el profesor en formación les formuló un problema y les dijo que se tenían 5.000 pesos y se iban a regalar un quinto. Entonces, que cuánto le quedaba y cuánto regalaba. El problema no lo resolvieron. Los niños, tenían niños de sexto a noveno y ya, bueno, con ellos se trabajó desde el año 2020. Entonces, le entregaron unas monedas a los niños y los niños pues ellos llegaron al consenso que un quinto estaba representado así como está aquí en el dibujo, que los 2.500 pesos representaban un quinto. Lo bondadoso de trabajar con material manipulable es que se puede convencer al niño sin decirle la respuesta, que fue uno de los principios aquí eh, que el niño llegara a convencerse, pero él mismo, dándole solamente unas orientaciones sin darle la respuesta, ellos se convencieron de cuál era la respuesta correcta y cuál era pues, la solución y lo hicieron por varias vías, pero esta fue su primer acercamiento. Muy bien. Jim Fakai entonces propone que se debe aportar una definición operativa de oportunidad de aprendizaje de calidad. Ya varios autores vienen mostrando la necesidad de construir programas de investigación sobre definiciones operacionales, dado que las definiciones conceptuales carecen de falta de operatividad. Bueno, entonces así las cosas, emprendemos esta revisión. Aquí pues les cuento más o menos cómo es que se dio la investigación. Entonces emprendió la revisión sistemática de la literatura
permitiendo por este medio identificar autores que estaban trabajando al respecto. En los países vemos que Estados Unidos abandera estas investigaciones y la profesora Susan Prediger también es una de las que está trabajando en este tema. Así las cosas, el marco, el estado del arte lo configuramos en 4 categorías y de esto lo más importante, lo que se logró ver en la tendencia, es que todas estas investigaciones eh, carecen de evidencias sobre el ofrecimiento de oportunidades de aprendizaje fuera del aula, además de no trabajar el dominio afectivo y emocional, y carecen también del movimiento de ambientes de aprendizaje real y escenarios de investigación. Entonces, aquí donde nosotros le apostamos a las oportunidades de aprendizaje, involucrando la realidad e involucrando las matemáticas fuera del aula, aparte de todos los insumos que todas estas investigaciones nos aportaron. Se hizo un barrido por los TCG encontrando que este tema toca aproximadamente 11 TCG y especialmente queremos argumentar que el TCG 10 aporta elementos importantes para favorecer las habilidades cognitivas y afectivas de los niños en las escuelas rurales, dado que trata sobre la enseñanza y el aprendizaje de la medición y que debería ser una práctica, debe trabajarse desde las prácticas campesinas por su función epistémica. Bien, el marco teórico lo constituye la educación matemática crítica. Es un fundamento teórico bastante amplio, pero nosotros nos focalizamos en los ambientes de aprendizaje. 6 ambientes de aprendizaje que surgen del cruce de 3 tipos de referencia, que son las matemáticas puras, la semirrealidad y las situaciones de la vida real, y se cruzan con el paradigma del ejercicio. ¿Qué ocurre con el paradigma del ejercicio? Según el Cosmos, la educación matemática ha estado permeada por los ambientes 1 y 3, donde la organización de la clase tradicional sigue este paradigma. Aquí el protagonismo lo tiene el profesor, el estudiante es pasivo y receptor. Esto contrasta con los escenarios de investigación donde el estudiante se le permite vivir procesos de exploración y explicación. El profesor Cosmos no está en contra del abandono del paradigma del ejercicio, más bien hace un llamado a que nos movamos por los distintos ambientes de aprendizaje. El marco teórico también lo constituyen el marco TRUE de Alan Schoenfeld, que tiene 5 dimensiones de calidad para un ambiente de aprendizaje, y lo constituyen el contenido, la demanda cognitiva, el acceso equitativo al contenido, la disponibilidad, dominio, identidad, que es bien importante, porque si desarrollamos este dominio, podemos estar garantizando que el estudiante, desarrollar en el estudiante la disponibilidad, es decir, la capacidad de involucrarse en las actividades de la clase. Y todo esto está permeado por la evaluación formativa, en donde el pensamiento del estudiante a través de las interacciones en el aula se hace público y donde es una necesidad ir donde está el estudiante con sus necesidades. Entonces, el encuadre teórico resultó de estos 2 marcos y con el trabajo que se iba haciendo con los estudiantes, vimos la necesidad de incluir el dominio afectivo. En el dominio afectivo tomamos la postura de McLeod. Él trabaja sobre las creencias, las actitudes y las emociones. Hánula dice que el afecto local y el global se van desarrollando en el estudiante
se van desarrollando actitudes negativas hacia las matemáticas a partir de emociones repetitivas de frustración que puede tener un estudiante al experimentar la falta de comprensión, la pérdida de exámenes y todas estas emociones y actitudes a lo largo del tiempo se van convirtiendo en creencias negativas del aprendizaje de las matemáticas y hacia las matemáticas. Entonces, como los ambientes de aprendizaje nos están dando unos escenarios para trabajar, pero carecen de unos criterios de calidad, hubo la necesidad de imbricar estos marcos teóricos, estos fundamentos teóricos. Y en ambos es importante las aplicaciones de las matemáticas en la vida de los estudiantes porque aportan significado a lo que están aprendiendo y los hace partícipes incluso de la formulación de problemas. Pues bien, también acudimos a expertos en el tema y de aquí surgieron ideas interesantes. Por ejemplo, la profesora Débora Boll, al preguntarle para ella qué sería una oportunidad de aprendizaje de calidad para un niño de un contexto rural bajo ciertas condiciones, por ejemplo, lo que les mostré en cuanto al dominio de los conocimientos básicos de matemática, ella me dijo algo muy importante y que se pudo ver a lo largo de la investigación, que es la importancia de elegir problemas que honren que los estudiantes se den cuenta que son capaces de pensar. Es darles la confianza y que se vean a ellos mismos como inteligentes para que ellos puedan cambiar. Entonces ya nosotros lo interpretamos para que ellos puedan puedan vivir emociones positivas y eso se traslade a una actitud positiva y a creencias positivas hacia las matemáticas y hacia el aprendizaje. Bien, todo aporte debe basarse en aportes anteriores. Es por esto que construimos esta línea de tiempo sobre el marco OTL, por sus siglas en inglés, oportunidades de aprendizaje. Las ideas seminales de las oportunidades de aprendizaje las presentó Carroll en 1963. Él diferencia el tiempo necesario para la comprensión y el tiempo asignado en las escuelas. Más tarde, Husen la operacionaliza como la superposición entre lo que se enseña a los estudiantes y lo que se evalúa en las pruebas de rendimiento. Bueno, en este marco es que alrededor de este marco han surgido muchos trabajos que hablan sobre oportunidades de aprendizaje, pero analizando los resultados que tienen los estudiantes en pruebas PISA. Más tarde, el constructo se fue ampliando. Por ejemplo, Walkowiak presenta 4 categorías: el conocimiento matemático del profesor para la enseñanza, el tiempo, las tareas y la charla matemática. Finalmente, la profesora Susan Prediger y Nauberger trabajan sobre el artículo de Jim Fakay, sobre la editorial de Jim Fakay, y manifiestan que las interacciones entre la calidad de las prácticas docentes y las habilidades de los estudiantes crean oportunidades de aprendizaje de calidad en los estudiantes de distintos idiomas en alemán. Así las cosas, con toda esta encuadre teórico y práctico, porque cabe destacar que se iba haciendo paralelamente todo este encuadre teórico y el trabajo de campo con los estudiantes, se logra una categorización a priori de la definición operativa de oportunidad de aprendizaje de calidad, agregando a las que ya estaban, como la enseñanza efectiva y afectiva. Bueno, este fue un constructo que tocó también aportarlo. La enseñanza efectiva la aporta el NTCM en el 2014 y nosotros desde esta investigación le agregamos la enseñanza afectiva. Las tareas no rutinarias, para algunos autores las presentan como tareas de alta demanda cognitiva. Colocamos en el centro los estudiantes e involucramos el entorno rural y el global. Muchas investigaciones que se hacen en los contextos rurales
se centra mucho en que las actividades, los problemas tienen que ser solamente del campo. Y no necesariamente eso es así. Sí son importantes, pero despierta muchísimo el interés de los niños también trabajar con cosas que ellos no conocen y que les amplían sus conocimientos y habilidades. Bien, aquí les presento para que se hagan una idea de cuáles fueron esos escenarios que se construyeron. Estuvimos trabajando, como bien les decía, en una huerta, estuvimos trabajando con los campesinos, estuvieron ellos compartiéndonos sus conocimientos y que a la vez aportaban a los conocimientos al contenido matemático que queríamos desarrollar, que eran las fracciones y los porcentajes y la medición. Entonces, podemos ver también aquí los niños en un centro comercial experimentando los porcentajes, experimentando, viendo ellos mismos, yendo a las tiendas a preguntar, así como le preguntaron al campesino, así mismo acudieron a las tiendas a preguntar sobre los porcentajes. Fueron a la universidad porque también se hizo unas actividades acerca de los porcentajes para ingresar a la universidad, estuvieron en la universidad. Todo eso a los niños les favorece en el desarrollo de habilidades y en la motivación para involucrarse en las tareas. Así las cosas, entonces, la propuesta que tenemos como definición operativa de oportunidad de aprendizaje de calidad la proponemos como un proceso multidimensional que produce cambios progresivos en el pensamiento matemático del estudiante y cambios positivos en el campo afectivo y en las habilidades socioemocionales de cada estudiante hacia el aprendizaje de las matemáticas. Es resultado de la interacción entre los aspectos inherentes a las tareas, los aspectos de las prácticas de enseñanza efectiva y afectiva, la integralidad del estudiante y el entorno tanto rural como global. Las oportunidades de aprendizaje se hacen operativas a través de las trayectorias hipotéticas de aprendizajes, ya que éstas permiten conjeturar cómo evoluciona el pensamiento. Y además se tienen en cuenta tanto los procesos y los productos del cambio para el logro de la meta de aprendizaje. Entonces, como la idea es la idea es que esta definición no es conceptual, sino operativa, aportamos este proceso en el que se puede ver cómo se da, cómo debe darse los movimientos por los distintos ambientes de aprendizaje. Tenemos el contexto rural, la clase de matemática y el contexto global. En el centro de todo esto está el estudiante. Y aquí está el profesor con las prácticas de enseñanza efectivas y afectivas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, nos colabora. Muy bien. Entonces, este profesor que bien es un profesional y que conoce el contexto global y que está en la obligación también de conocer las prácticas rurales, él puede llevar este conocimiento al aula de clase a través de tareas matemáticas en donde él y el estudiante tienen una función dual. Ambos tienen que participar en la construcción de esas tareas. Por ejemplo, en la actividad de la universidad, los padres de los niños de escuelas rurales, la mayoría de ellos no ha terminado ni el bachillerato. No es posible que ellos les hablen a los niños de toda esta información que les va a permitir el acceso y la proyección hacia el ingreso a la universidad. Entonces, el profesor de matemática que sí conoce, que ya pasó por la universidad, que conoce toda esa realidad, puede convertir todo eso en oportunidades de aprendizaje a través de unos criterios de interacción que dentro de la matriz grande que no presento aquí de la oportunidad de aprendizaje de calidad se muestra. Entonces, la idea es que podamos, alrededor de un concepto matemático, poder movernos por diferentes ambientes de aprendizaje. Y eso se puede hacer a través de tres fases.
En una fase 1, conocer cognitiva, afectiva y emocionalmente al estudiante. En una segunda fase, la construcción de ambientes de aprendizaje en conjunto con el estudiante, donde se involucre el entorno para la construcción de las tareas matemáticas. Y estas tareas matemáticas, por supuesto, son tareas no rutinarias. La evaluación formativa durante todo el proceso. Bien, la definición operativa de oportunidad de aprendizaje de calidad tiene 4 categorías y tiene unas subcategorías, como les decía, eso está, pronto va a salir en un artículo, esta matriz es bastante amplia, pero se sintetiza en esta gráfica. ¿En qué consiste? En que el profesor, con una práctica de la enseñanza efectiva y afectiva, él debe ser un gestor del movimiento por distintos ambientes de aprendizaje y se debe generar un clima socioemocional donde este tiene 3 categorías, subcategorías. Se debe generar empatía cognitiva, una empatía emocional y una empatía afectiva para que la relación entre el profesor y el estudiante sea empática. Solo cuando la relación entre el profesor y el estudiante es empática, se puede lograr hacer público el pensamiento del estudiante, que es una de las características que nos brinda uno de los criterios de calidad que nos brinda el marco TRUE en la evaluación formativa, hacer público el pensamiento de los estudiantes. Y es una también está relacionado con los criterios de calidad de la interacción. Así las cosas, la, así las cosas se puede generar entonces esa dinámica del movimiento por los distintos ambientes de aprendizaje y lograr la participación del estudiante, que no es fácil. Sabemos que en el salón de clase la realidad es que a lo sumo 5 estudiantes están activos y el resto no. Por eso es que no es tarea fácil lograr que cada estudiante se involucre. Pero si ponemos en juego toda esta dinámica, se puede lograr, principalmente teniendo una relación empática con este estudiante que tiene no solo unas habilidades cognitivas, no solo es ese estudiante que no comprendió el tema hoy que le expliqué, porque esa es la clase tradicional donde el profesor explica un tema, hace ejercicios y el niño copia. El tiempo que le da el profesor es para copiar. No es solo eso, el niño también tiene unas habilidades afectivas, unas habilidades de inteligencia emocional, tiene motivaciones, tiene intereses. Bien, toda esta dinámica que busca brindarle oportunidad al estudiante para que cada uno de ellos alcance su nivel personal óptimo en matemáticas. No tienen este mismo nivel. Cada uno tiene un nivel, pero es nuestro deber lograr desarrollar en ellos ese potencial. Bien, todo esto que está aquí teórico, ¿cómo se logra en el aula? Pues a través de las trayectorias hipotéticas de aprendizaje. Para ello, desde la tesis se aportaron unas trayectorias hipotéticas de aprendizaje, en donde nos basamos en el marco TRUE y como bien les decía, en el movimiento por los distintos ambientes de aprendizaje. ¿Con qué fin? Con el fin de que el estudiante logre una comprensión robusta con conocimientos y con recursos, logrando una comprensión tanto conceptual como procesal, desarrollando un afecto positivo hacia las matemáticas y hacia su aprendizaje, logrando la disponibilidad, el compromiso, la autonomía e independencia para la resolución de problemas no rutinarios. ¿Y esto cómo se logra? Pues no es un trabajo fácil en clase, pero sí se puede lograr. Porque pues con el grupo de estudiantes que trabajó se lograron avances interesantes. Lo primero es que debemos entender que esta dinámica se da en forma de espiral y no es por niveles de desempeño jerárquicos, donde el grado de complejidad va aumentando, pero no es necesario, se da de manera lineal, se da de manera en espiral.
Bien, entonces lo primero es que hace el profesor es hacerle la invitación a participar en una nueva tarea. Para ello, después de aplicar los experimentos de enseñanza, resultó que al principio creíamos que debíamos empezar por el ambiente de aprendizaje 1 y resulta que el estudiante se motiva cuando se inicia por el ambiente real y los escenarios de investigación. A partir de allí se le brinda un andamiaje al estudiante, una motivación, ya sea intra o extra matemática, para que él del sí y empiece a participar de la tarea. Y es así entonces como se van motivando a que logre el nivel 6 de la trayectoria que les mencioné allá en el cuadro de la metodología. Y ese nivel 6 es el nivel afectivo y emocional y el nivel 5 es el metacognitivo. Estos niveles son independientes de los niveles cognitivos. Entonces, cuando yo desarrollo el nivel afectivo y emocional, el estudiante valora el aprendizaje de las matemáticas, pero basado en su importancia. Desarrolla significado, como lo dice Cosmo, y por ende va desarrollando el compromiso y se va involucrando, va mostrando disponibilidad. Cuando ya se logra esto con el estudiante es que pasamos a los niveles cognitivos. Y estos niveles sí van en forma secuencial, en forma lineal, recuerda, integra, clasifica y resuelve. Pero primero hay que lograr los niveles 6 y 5. ¿Qué hacemos en un aula convencional? Pues empezamos por los niveles cognitivos. Bien, y en el caso de los estudiantes rurales que toca desarrollar comprensión conceptual, pero que tenemos la dificultad, ellos tienen la dificultad de los conocimientos previos y dominio del lenguaje, entonces toca ir entrelazando la comprensión conceptual con esos conocimientos previos. Los criterios que permiten valorar si un estudiante ha experimentado una oportunidad de aprendizaje de calidad los presento resumidos en estas características. El estudiante presenta mayor esfuerzo productivo en la solución de problemas. El progreso en la fluidez procesal, el tiempo para resolver un problema disminuye. Usa diferentes métodos, procedimientos, representaciones y realiza conexiones con conceptos subyacentes para dar solución a un problema. El estudiante demuestra una alegría que se puede ver en su sonrisa, en las expresiones o en lo que expresa. El progreso en una comprensión conceptual presenta disposición, perseverancia hacia la resolución de problemas. Todo lo que les estoy diciendo aquí es lo que recogí después de aplicar el experimento de enseñanza guiado por la investigación basado en diseño. Bien, dentro de los aportes prácticos que se hizo, fueron estas trayectorias que se las vengo mencionando. Aquí están la trayectoria para una comprensión sólida de los porcentajes, bueno, ya basado en los porcentajes. Y lo que podemos ver, el hallazgo importante aquí, es que alrededor de los porcentajes hay diferentes estudios. El que está en verdecito es el que presentó la profesora Susan Prediger. Ella tuvo que hacer una trayectoria de aprendizaje léxico a través de diferentes vocabularios. ¿Cuál fue el hallazgo importante en nuestra investigación? Que con el movimiento por los distintos ambientes de aprendizaje, se le brindó andamiaje al estudiante y no hubo necesidad de construir y trabajar aparte una trayectoria léxica. El estudiante fue ganando el léxico en la experiencia vivida. Pues es el resumen del experimento de enseñanza, de todas las actividades que se hicieron con los niños. Empezó, por ejemplo, con las fracciones antes de empezar con porcentaje. Se hizo una prueba de conocimientos de porcentaje de Mula y Hockney de 2020 y se cerró con esa prueba.
Y a partir de allí también se generaron ambientes de escenarios de investigación, por ejemplo, como el censo de la floresta. La comunidad no tenía un censo, los niños lo elaboraron, lo socializaron, trabajaron en Excel. Bueno, hay muchas cosas aquí para contar, pero por cuestiones de tiempo debo avanzar. Bueno, por ejemplo, esta es la actividad me proyecto hacia la universidad. Ellos entraron a la página de la universidad y en conjunto con ellos, pues se presentan estas cuestiones. Cuestiones que ellos me preguntaban, yo las sistematicé y se las devolví en forma de problema, pero en sí ellos participaron de la construcción de estos problemas. Por ejemplo, si un estudiante obtuvo los siguientes resultados en el IFE, ¿en qué programa académico obtendría un mayor puntaje? Y estos son resultados reales. ¿Y cómo hacer un cálculo estimado de cuánto tendrías que obtener en cada área de las pruebas IFE para ser admitido en el programa de preferencia? Esto no solo sirvió para motivar en ellos ese deseo de ingresar a la universidad, sino que se dieron cuenta que sí es posible hacerlo. Y en la solución de estos problemas evidenciaron muchos problemas, por ejemplo, ya a estas alturas todavía varias niñas, como 4 niñas, no habían logrado superar el hecho de poder pasar de las estructuras aditivas a las estructuras multiplicativas. Y en esta actividad se logró todo esto dedicándole tiempo a los estudiantes. Bueno, entonces todo esto se logró a través de la investigación basada en diseño. La investigación basada en diseño tiene dos enfoques. Uno es el diseño y mejora de los dispositivos de enseñanza y el otro es generar contribuciones a través de la investigación empírica. Por eso es que se siguió esta metodología porque fue justamente lo que hicimos en esta investigación. A partir de la mejora de los dispositivos de enseñanza, se fueron recopilando la producción de los estudiantes y se fueron haciendo las contribuciones que les he presentado. Aquí la teoría no se valida, aquí la teoría surge de manera emergente y se refinan las categorías. Los participantes fueron 12 niños, esto por cuestión de la pandemia, como bien les decía, iniciamos en 2020, entonces fue difícil trabajar, se inició con ellos, en 2021 se continuó y ya después íbamos muy adelantados y no quisimos tomar la decisión de pasar a la escuela. Aquí, ¿qué quiere ser? Yo quise resaltar esto porque cuando yo empecé la investigación, los niños no tenían ni idea qué estudiar y muchos me decían que ellos iban a hacer cursos de cualquier otra cosa y no iban a ir a la universidad porque no era posible. Aquí ya ellos están mostrando, por lo menos esto es una ganancia de la actividad que les presenté. Y se siguieron estas fases, la fase de preparación y diseño, la de experimentación y la de análisis retrospectivo. Se hicieron 3 ciclos. Se hizo la planeación, se hacía la intervención y recogida de análisis, recogida de datos, análisis y revisión y reformulación. Esto se hizo 3 veces. Por mostrarles un ejemplo, las conjeturas se iban refinando. La conjetura C28 se transformó en la conjetura C31. Por ejemplo, ¿qué teníamos como conjetura C28? Que el movimiento por los distintos ambientes de aprendizaje se debía hacer de manera ascendente, es decir, iniciando por el paradigma del ejercicio y la matemática per se. Resulta que al interactuar con los niños, al ver la producción y escuchar las voces de los niños y hacer su pensamiento público, llegamos a la conclusión de que el movimiento por los distintos ambientes de aprendizaje debe iniciarse por el ambiente 6, que es el cruce de la realidad y el escenario de investigación. Y de esta manera se dinamiza el movimiento por los otros ambientes sin un orden específico. Otra de las conjeturas importantes es que el uso de las preguntas para guiar la interacción y evitar dar la respuesta a los estudiantes ayuda a mantener la demanda cognitiva. En todo esto se usó un análisis retrospectivo con esta tabla que está aquí, pero me interesa más mostrarle, por ejemplo, en uno de los problemas con los estudiantes, este problema
que es un problema real. Si aquí hay profesores, saben que este es un problema real. Aquí usamos un término que usan allá en la vereda, el señor fulano de tal dice, tengo mi cesantía guardada hace unos años, este año recibí 2.600.000 de intereses sobre las cesantías. Se sabe que los intereses de cesantía en Colombia son del 9.22%. ¿Cuánto tengo ahorrado de cesantías? Este problema es interesante porque abrió la posibilidad de poder hacer con ellos, poder introducirlos en las ecuaciones, poder aplicar regla de tres. Y ellos venían trabajando con la barra de porcentaje, que es una herramienta poderosa para trabajar con porcentajes. Y a la vez que se trabaja porcentaje, se puede ir andamiando los preconocimientos y lograr una comprensión conceptual. Entonces, ¿qué conjeturábamos? Que ellos repartirían como venían trabajando con la barra de porcentaje que hacían la partición de 10. Y esto lo habían hecho antes, pero como la cantidad antes era pequeña, entonces esas aproximaciones eran buenas. Entonces aquí había uno de los niños que sí manejaba regla de tres, uno solo de ellos, y al comparar, al interactuar entre ellos, se dieron cuenta que la aproximación no era tan buena porque había una diferencia de 2 millones y algo. Entonces, lo podemos ver acá. Aquí vemos cómo un niño tiene bastantes tachones porque ellos iban mirando, interactuando entre ellos y corrigiendo. Ellos dividieron aquí en 10 partes. A propósito de esto, para el grupo de niños que se les dificultaba el uso de la barra es porque no tenían clara la división. Entonces ellos simplemente querían sumar. Por ejemplo, a ellos les resultaba fácil cuando era un 100 y ya sabían que aquí colocaba y lo dividían entre 5 y iban colocando de 20 en 20. Ya cuando se subió el nivel de complejidad de los problemas, entonces ya se les dificultaba, ya se vieron en la obligación de pasar de las estructuras aditivas a las multiplicativas. Todo eso son ganancias que fueron obteniendo los niños. Entonces, vemos que la conjetura, así como lo pensamos, se dio, ellos dividieron, al interactuar con los otros chicos, pudieron ya hacer regla de tres, incluso hicieron ecuaciones. Empezaron a ver la ecuación, pero desde un ambiente C, desde una realidad. No se introdujo, y ya allí, bueno, hago un paréntesis, ahí habían niños ya de 11, de décimo, y que me decían, ¿qué es eso de ecuación? No, no tengo ni idea. Bueno, entonces, como bien ya lo dije en un momento, a los niños se les debe dar tiempo suficiente para pensar. Eso promueve un esfuerzo productivo. ¿Qué hacemos generalmente en el salón de clase? El profesor llena el tablero y les da tiempo a los niños para que copien en el cuaderno. Son unos niños receptivos y pasivos. Y cuando evaluamos, como usamos en la evaluación cuantitativa y no la formativa, entonces decimos los niños no están atendiendo, los niños no saben, decimos muchas cosas, pero nosotros como profesores tenemos esa responsabilidad también de ofrecerle oportunidades de aprendizaje de calidad. Aquí hay más experiencias con los niños. Eh, Estos problemas que están allí son adaptados del marco TRUE de Alan Schoenfeld, pero para los niños fue más fácil comprender estos problemas porque ellos habían movido en un ambiente real. Ellos habían ido a un centro comercial, habían visto todas esas promociones. Y antes de esto, habían trabajado las fracciones con un material de la profesora Prediger, un material en el marco sensible para el lenguaje. Habían trabajado también la medición, la medición de un terreno, la medición de una mesa, habían hecho particiones iguales. Entonces, todo esto ya les permitió a ellos tener una comprensión de las fracciones. Por eso es importante también preguntarse qué matemáticas son importantes enseñar y cómo, en qué orden. Entonces, todo ese andamiaje le sirvió a los niños para poder responder de diferentes formas.
porque ellos no solo, mire que este es un estudiante y acá el niño responde de otra manera, él hace esta división y el niño acá calcula el porcentaje de descuento. Entonces vemos que hay una comprensión conceptual de las fracciones y además se le facilita el vocabulario que subyace a los porcentajes. Como hemos venido hablando del dominio afectivo, se aportó también en esta investigación un instrumento basado en el marco de McLeod, un instrumento para mirar cómo estaban los niños en cuanto a las emociones, las actitudes y las creencias. Y lo que podemos ver aquí es que la capacidad y la voluntad de involucrarse de los niños se desarrolló. Aquí quise dejar la voz de este estudiante, donde dice que bueno sería que los profesores fueran más, que los profesores fueran que no fueran tan estrictos. Qué bueno sería que nos explicaran con claridad, que nos tengan paciencia. Aquí esa cuestión de la paciencia está relacionada con la empatía. Podemos ver también aquí cómo este estudiante él logra resolver problemas, como bien le decía, estos problemas no rutinarios tienen la característica de que no tienen una sola vía de solución. Entonces él logra resolver usando una ecuación y usando la barra de porcentajes. Evidenciándose qué cosa, que logró una comprensión conceptual para la resolución de problemas. Esto fue prácticamente un estudio de caso y se tenía que hacer a profundidad con cada niño. Hay varias herramientas, por ejemplo, que ya me permite verlos en conjunto, como es esta telaraña, y donde me permitía ver el avance que iban teniendo los niños. Por ejemplo, cuando aplicamos la primera prueba de porcentaje, hubo 4 niños que ni siquiera respondieron. Hubo 2 niños en el nivel 2 y 5 niños en el nivel 5. Y ya al cerrar las pruebas hubo una evolución no solo en los niveles cognitivos, que me parece más importante a mí es la evolución que se dio en los niveles, en el nivel 6, que es el sistema interno, y en el nivel 5, que es la metacognición. Entonces, para esta investigación fue crucial escuchar las voces de los estudiantes. Me decía un estudiante, yo antes no sabía nada sobre los porcentajes. Yo pensaba dividir el número sobre el total sobre 100, cancelarle los ceros y multiplicarlo por la cantidad y dividir, pero ya entendí este tema. Pero si era para otro más difícil, el proceso se complicaba. Ya uno puede usar la barra de porcentaje que ayuda bastante a uno, la regla de 3 y las ecuaciones. Esto que está aquí es bien interesante. El mismo estudiante está diciendo diferentes métodos para resolver. Otro estudiante dice, señor, yo me veía incapaz de hacer un ejercicio de eso porque cada vez que usted traía una guía y yo en mi mente decía, uy, está difícil, no puedo. Pero cuando a medida que hacíamos los primeros problemas ya uno iba entendiendo los demás y entonces uno ya se le iba aclarando el tema. Entonces, esto está en correspondencia con lo que Hánula en el 2004 dice que a medida que se repiten las vías afectivas, conducen a la construcción de afecto global dentro del individuo. Estas estructuras afectivas a largo plazo que podrían facilitar el entusiasmo futuro, el compromiso, las expectativas de éxito y una matemática positiva, si se hace de la mejor forma. Si se hace permeado por una matemática tradicional, lo que vamos a encontrar son afectos, vías afectivas negativas hacia el aprendizaje de las matemáticas. Por otro lado, lo que pudimos encontrar, los resultados están en línea con lo expuesto por Kyle Lakin en 2020. Ellos manifiestan que los campos cognitivos y afectivos están interrelacionados y se apoyan mutuamente en el proceso de aprendizaje. Bueno, ya para finalizar,
podemos concluir que las oportunidades de aprendizaje de calidad se maximizan a través de la interacción empática entre el profesor, el entorno, el estudiante y las tareas matemáticas no rudimentarias, no rutinarias. Experimentar oportunidades de aprendizaje de calidad contribuye a mejorar el autoconcepto académico, desarrolla habilidades como la perseverancia, el compromiso, la disposición, la autonomía en la resolución de problemas no rutinarios. Para el caso específico del tema de los porcentajes, se debe alcanzar la trayectoria para una comprensión robusta y a través del andamiaje basado en los movimientos por los distintos ambientes de aprendizaje. También tenemos como conclusión que una oportunidad de aprendizaje de calidad siempre que le brinda al estudiante la posibilidad de que a medida que avance en niveles de desarrollo del pensamiento cognitivo, también lo haga a nivel metacognitivo, afectivo y emocional frente al aprendizaje de las matemáticas. Las tareas no rutinarias posibilitan entrelazar la comprensión conceptual actual con los conocimientos previos. Esto tributa a que cada estudiante logre su nivel personal óptimo. Una conclusión bastante interesante y que este término se lo agradezco a la directora del programa, es ese del logro del nivel personal óptimo, la doctora Marifal, y es que un estudiante de un contexto rural colombiano en condiciones de riesgo académico, como bien lo caracterizo en el artículo que les comenté, alcanza su nivel personal óptimo en la clase de matemáticas si logra un entendimiento robusto de los porcentajes, es decir, desarrolla comprensión conceptual y fluidez procesal, transforma sus creencias y actitudes de sí mismo frente al aprendizaje de las matemáticas, experimenta emociones de alegría al resolver problemas no rutinarios y demuestra compromiso, disponibilidad y autonomía. Muy bien, pues yo creo que podemos dejar aquí, quedan investigaciones abiertas a partir de esta investigación, como por ejemplo, se deja abierta la investigación para aulas convencionales y de esta manera poder dar cuenta de la funcionalidad de la definición operativa, adelantar estudios del conocimiento profesional del profesor de matemática en relación con la dimensión socioemocional y del dominio afectivo para ofrecer oportunidades de aprendizaje de calidad. También queda abierta la investigación para indagar si la teoría de instrucción local conjeturada que aquí se propone eh, es posible en todo el contenido de la matemática escolar. Se necesitan investigaciones que busquen refinar, confirmar o modificar la conjetura acerca de que el tránsito del ambiente de aprendizaje 6 hacia los demás ambientes generador y maximizador de oportunidades de aprendizaje de calidad. Aquí está un video que creo que no, pues ya lo dejaremos para otra ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Esta es la bibliografía en que nos basamos para esta charla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sandra, por su charla, por su conferencia en la tarde de hoy en el seminario. En el chat tienen unas cuantas preguntas. Eh, Decirles a todos que ahora viene un espacio de unos 15, 20, 25 minutos de preguntas con la doctora Sandra. Pueden habilitar sus micrófonos, el cual lo pueden hacer, o simplemente, como está en el chat, escribir las preguntas. La primera que tiene Sandra es, bueno, algunos comentarios, pero llega una pregunta de Jaime Camacho. Felicidades, mi profe, tengo una consulta para usted. ¿Cuáles son los retos de la enseñanza de las matemáticas en los contextos rurales? Y la segunda, ¿cuáles serían los retos de la formación de los futuros profes, teniendo en cuenta las necesidades de los contextos rurales? Muy bien, Jaime Camaño. Sí. Bien, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, creo que el reto está ahora en poder ofrecerle a todos los estudiantes, a cada estudiante de un contexto rural, oportunidades de aprendizaje de calidad, porque no es fácil. No es fácil las transformaciones, no es fácil dejar nuestra zona de confort, no es fácil que yo prepare el tema de factorización llevando ejercicios de la Baldor y escribiendo. Sí. ¿Sí? ¿De qué están hablando? Déjame ver quién está hablando. Por favor, los que están hablando, se habilitó el micrófono para hacer preguntas, por favor. Hay un micrófono abierto. Espera, lo estoy buscando, pero no lo veo. Ya lo cerraron, pero continúe. Entonces, el reto es que desde la formación inicial del profesor de matemática,
se puedan involucrar todos estos resultados de las investigaciones que se están adelantando. En este caso, ya propusimos una línea de investigación, fue aprobada sobre oportunidades de aprendizaje de calidad en la Facultad de Educación y Ciencia de la Universidad de Sucre. Y esperamos aportar cursos, seminarios, todo lo que sea necesario para poder involucrar desde la formación inicial y que ellos puedan formarse y puedan tener como que esta iniciativa, porque reciben la formación, pero si no hay un cambio de paradigma, no hay un cambio de visión de cómo debe ser la formación que se debe aportar, no se va a generar el cambio. Por ejemplo, muchos profesores me dicen que en cuanto a lo de resultados de aprendizaje, que se debe centrar el proceso en el estudiante y donde la evaluación formativa debe ser parte del proceso de formación, que eso no es posible. Me lo han dicho muchas veces en la universidad que no es posible. Entonces, debemos demostrar y trabajar para que estos procesos de cambio se den. Básicamente ese es el reto. Ya dándose esos procesos de cambio en la formación inicial del profesor de matemáticas, seguramente vamos a ver esos cambios en su ejercicio profesional. Muchas gracias por la pregunta. Profe Oval, Gracias. Por alcanzo a acá ver tiene, las otras preguntas. sí, ya vamos para allá. Bueno, los otros, excelente investigación. Muchas gracias de parte de la doctora Flavia. Eduard Vargas tiene otros comentarios por acá. Sí hay una pregunta de Silvia Pérez. Gracias. ¿Puedes compartir luego la bibliografía, por favor? Yo creo que sí. No hay Por problema. supuesto, por Silvia, supuesto. por Si favor, Silvia, necesitas la carpeta, yo le paso hasta la carpeta con los artículos. la Con profesora Bueno, mucho Silvia. gusto. muchas gracias. Quería aprovechar a hacer una pregunta. Yo puse lo de la bibliografía porque me Ujú. pareció interesante y querría leer un poco mejor esa articulación de marcos que utilizaron, de marcos teóricos, quiero decir. Pero algo que me quedó un poco resonando ahí, por eso quería preguntar como para ampliar un poco, porque seguro tiene que ver con una cuestión de que uno tiene que acotar por tiempo la intervención y no porque no sea un aspecto que no hayan considerado. Pero es que cuando planteas lo de las oportunidades de aprendizaje, las planteas en términos de interacción entre el profesor y el estudiante y pareciera que fuera una cuestión más individual, en el sentido de que es con un estudiante o con cada estudiante en particular. Y en eso a mí me quedó haciendo un poco de ruido porque la clase es un conjunto de personas y hay muchas cuestiones vinculadas a la interacción y cómo también la interacción entre pares, no solo entre el alumno o el estudiante y el profesor, pueden generar oportunidades de aprender, de intercambiar, de apropiarse de ideas, de enriquecerlas, de contrastarlas, etcétera. Entonces, quería saber, bueno, un poco si podías como ampliar cómo estaba considerado el aspecto de la interacción, sobre todo entre pares en el contexto de esas clases que quizás son más pequeñas en el contexto rural, pero que son grupales, entiendo, ¿no? Sí. Sí, claro, las clases son en conjunto y de hecho pude mostrar a través del ejemplo cómo esa interacción entre pares es bien importante y de hecho es tan importante la interacción entre pares para que se pueda dar las oportunidades de aprendizaje de calidad. Cuando en la conjetura decía que eh, uno de los niños dominaba la regla de tres y los otros no, y que se conjeturaba lo que ellos iban a hacer. Y fue justamente la interacción entre pares la que permitió enriquecer la clase. Ahora, el hecho de que se diga que es para cada estudiante no niega la existencia de la clase en conjunto. De hecho, ese es el gran reto, que es en esa clase en conjunto donde tenemos que echar mano de muchas cosas. Y una de las cosas más importantes y que pude ver en la investigación, en el trabajo de campo, es la interacción justamente entre pares, porque siempre hay niños que avanzan más rápidos y ellos nos vienen a ayudar al profesor y en la interacción con los demás niños, a sentarse con ellos, a trabajar en equipo, a trabajar de manera cooperativa y de esta manera se va dando esto como una bolita de nieve y se va engrandeciendo.
no sé quién más. Y gracias, profesora Silvia. Le compartiremos la Muchas bibliografía para que la gracias, profesora Sandra nos la profesora envíe. Silvia. O si quiere, profe, ponga su correo ahí, la doctora Sandra le envía directo a usted. Yo creo que sería más fácil. Sí, con Bueno, mucho profe, gusto. Y ahí está por, mi correo también. si por acá dice que los retos son, con un comentario que dice que el trabajo con proyectos transversales sería una buena alternativa en donde fortalezca sus competencias matemáticas, de lenguaje y social, entre otras. Sobre todo que en la mayoría de los el trabajo se desarrolla en aulas multigrado Ok, o algo así. Oscar muy José, bien. si quiere puede hacer uso del micrófono, profesor Oscar José. Por acá, profe, tiene otra pregunta, doctora. Dice Eduard, sabiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial de las matemáticas, es de prioridad trabajar conceptos, ahora viene la pregunta, ¿cuál o cuáles pueden ser las estrategias desde la metacognición a desarrollar en las prácticas de aulas, en las prácticas pedagógicas de aulas, sobre todo en la educación inicial? Bueno, yo creo que esa pregunta está muy difícil. Yo creo que eso como que amerita hasta una investigación. Porque yo trabajé con estudiantes, me focalicé en el aprendizaje de los niños. Entonces ya en la formación inicial del profesor de matemáticas, tocaría es mirar todo este marco que se construyó, todo el constructo con sus categorías, subcategorías, y mirar cómo allí la subcategoría de la metacognición se puede aplicar y se puede llevar a cabo en los cursos de formación inicial. Y creo que eso también da pie para una investigación. O por lo menos yo no le tengo una respuesta concreta ahora mismo porque sería decirle cosas sin un soporte. Por otro lado, quiero dejar claro que esta es revisando la literatura, aparte del trabajo de la profesora Prediger en 2022, esta investigación es el segundo trabajo que se hace respondiendo la editorial del profesor Jim Fakai. Por tanto, son constructos eh, nuevos y por tanto se deben robustecer con más y más y más investigaciones. Apenas estamos poniendo los primeros pinitos con relación al constructo de oportunidades de aprendizaje de calidad. Y yo lo focalicé en un grupo de estudiantes rurales. Entonces queda abierta esta investigación para que se haga, como lo decía, en aulas convencionales, para que se haga incluso a nivel universitario y ver cómo podemos ir aportando a que se consolide un constructo ya más robusto de lo que es una oportunidad de aprendizaje de calidad de las matemáticas. Gracias, gracias, doctora Sandra. Por acá tiene una pregunta de Héctor Irarraga, el cual dice, muchas gracias. Una pregunta, ¿por qué en la formación de un profesor de matemáticas, viendo materia como prácticas pedagógicas, investigativas y didáctica de las matemáticas, estas se basan más en los colegios urbanos, o sea, en las ciudades, y no se habla mucho de cómo ir a la zona rural y aplicar estos conocimientos, sabiendo que en las zonas rurales es donde hay más problemas o donde más problemas existen? Bueno, yo comparto 100% esa apreciación que tienes y de hecho debe haber una sensibilización. ¿Cuál fue mi sensibilización? Yo soy egresada de un colegio rural. Yo terminé mi bachillerato en uno de los colegios donde estudian los niños que hicieron parte de mi investigación. Tal vez por eso tenía esa necesidad de volver allá y, y mostrar y mostrarles a ellos que las metas, todo lo que se propongan a nivel educativo lo pueden lograr a través de la vía del estudio. Ahora, yéndome a tu pregunta, lo que ocurre en el caso de nuestra universidad, por ejemplo, es que las prácticas se hacen con convenios
Entonces, es más fácil para los estudiantes trasladarse desde la universidad que está en la parte urbana, trasladarse a una escuela de acá mismo, de Sincelejo, que ir hasta una vereda. Pero ya se han hecho avances en esto, ya hay practicantes en zonas rurales, no en el número que se espera, pero creo que también es un reto que debemos asumir y debemos trabajar para ello, para lograr que más estudiantes lleguen a las zonas rurales desde nuestra licenciatura en matemáticas, hacer sus prácticas. Muchas gracias por tu apreciación. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profesor tardes. Eduardo. Puede hablar. Muchas gracias. Primero que todo, agradezco la oportunidad de escuchar el trabajo de la profesora. Motiva mi participación en, en el sentido de que hablaban de trabajo de pares, trabajo cooperativo. Se habla de la ruralidad. Mencionaron Sucre en los bajos niveles que actualmente tiene a nivel de las matemáticas. Yo siempre he pensado que el proceso de las matemáticas, sobre todo pues en la primaria, en la educación inicial y en la básica primaria, eh, trabajar lo que es los conceptos, es decir, nos quejamos de herramientas, nos quejamos pues, de herramientas didácticas, que no tenemos salones o aulas o laboratorios pues como adecuados para realizar las tareas. Sin embargo, yo siempre digo que lo más importante lo tenemos a la mano, que es precisamente ese poder que tienen los niños, ese potencial de concebir los conceptos. Y a medida que se van apropiando de los conceptos de manera sencilla, pues cada profesor en su nivel sabe cómo llegar a los niños desde los referentes, desde los DBA, desde cada uno de los instrumentos que nos ofrece el ministerio, pero sobre todo desde la apreciación de las necesidades que tienen los niños de nuestros contextos, de nuestros entornos, porque muchas veces queremos, pues, por cumplir con todo el currículo, no vemos que los niños en sus necesidades en un momento están mucho más sencillas que los documentos que nos están solicitando. Entonces, me parece que el proceso cognoscitivo que hay que trabajar con los niños es sobre todo de fortalecer los conceptos básicos en lo que corresponde en sus niveles de las matemáticas. Muchas gracias, profe. Sí, estoy Muchas gracias. totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, profe. Estoy totalmente de acuerdo con usted y de hecho en esta investigación se pudo apreciar que cuando se cambió la forma de orientar las fracciones, cuando fueron ellos mismos los que participaron, desde el uso le comento algo, hasta unas naranjas usaron y pudieron comprender bien las fracciones desde una representación discreta y cuantitativa y continua, perdón, que ellos lograron llevarse ese aprendizaje para la comprensión conceptual de los porcentajes. Eso que usted está diciendo es cierto, profesor. Muchas gracias. Bien, otra pregunta. Otra pregunta que tengan o aclaraciones que la doctora Sandra les pueda hacer. Doctora Sandra, en el chat tiene algunos correos de Tatiana, de Flor Rodríguez, de la profesora Flor. La Flor. Los estoy tomando. Para que los tome y le envíe Darío Vergara, por favor. Yo, Alguien. Sí, me sí, queda mucho más fácil para no quedarles mal. Yo les voy a volver a escribir mi correo aquí en el chat y me Profesor comentan. Darío, ¿puede hablar? sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Ah, perfecto, profesor. hola, ¿cómo Ok, estás? muy bien, gracias. Primero que todo, felicitarte por este gran logro y algo que Gracias. comparto, pues yo estoy trabajando en una zona casi rural
y nosotros notamos que muchos de los estudiantes creen que si ellos quieren progresar deben salir de esa ruralidad. Entonces, el aporte que haces, que de pronto no lo tenía en cuenta, es que sí, que el niño quiere encontrar otras formas diferentes al contexto, trabajar otras actividades que también le llamen la atención diferente al contexto. Entonces, muchas gracias por la... Bueno, me alegra mucho verte por aquí, Darío. Un abrazo. Bien, Muchas ¿alguna otra gracias, pregunta? Darío. Profesor Gerardo, ¿desea decir algo? Profe Gerardo. Ah, sí, por acá tiene una pregunta, profe Sandra, de Juan Barbosa, que dice, ¿qué hacer para atender la atención que surge al pasar de un currículo centrado en la cantidad de temas para enseñar y un currículo centrado en oportunidades de aprendizaje de calidad? Muy interesante tu pregunta, Juan. Y después el profe Sí, Gerardo. bueno, sí, esto es una brecha muy, muy grande, ¿verdad? Y esto se puede lograr con mucha formación, desde la formación de los profesores, desde su formación inicial. Y debemos hacerlo incluso con el ejemplo, con nuestro propio ejemplo. Porque cuando nosotros hablamos de este tipo de metodologías, lo primero que nos dicen los profesores es que se debe cumplir con una cantidad de temas, que se debe cumplir con una cantidad de temas para no meterse en problema con lo que ya está establecido. Entonces, este trabajo se tiene que hacer incluso desde las mismas políticas del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, se ha hecho un acercamiento con los DBA, sí es cierto, pero una manera de lograrlo es el trabajo que yo presento allí que se da en espiral. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros vamos abarcando eh, el desarrollo conceptual actual, el que quiero abarcar, y a la vez, si lo hago con el movimiento por distintos ambientes de aprendizaje, es decir, la cuestión aquí, el meollo del asunto es no quedarse en el ambiente tradicional, porque el ambiente de clase tradicional, quedarse allí no desarrolla habilidades que se pueden lograr con el movimiento con distintos ambientes. Entonces, cuando nosotros hacemos el movimiento por distintos ambientes, lo que yo pude percibir es que además de desarrollar comprensión conceptual, se desarrollan otro tipo de habilidades metacognitivas y motivacionales. Cuando se tiene entonces un estudiante motivado, se tiene la posibilidad de poder hacer evaluación, el proceso educativo centrado en el estudiante. Y cuando esto se da, entonces las actividades de clase involucran distintos conceptos matemáticos, tanto los actuales como los presaberes, y podemos avanzar de una manera más rápida. Por ejemplo, ¿qué pasó con el problema? ¿Qué pasó con el problema de las cesantías, que es un problema común? Muchos profesores aquí se nos acercan los profesores de Eyer, está aquí Eyer y me comentó esa situación. Se acercan profesores de otras áreas y le dicen, ayúdame a calcular que me vino de cesantías tanto este año, pero yo no sé cuánto tengo ahorrado o no quiero buscar. En ese problema, Juan, en la resolución de problemas, que ya te voy a dar la respuesta, que puede ayudar mucho y es trabajar la resolución de problemas. Entonces, en la resolución de problemas no estaba previsto trabajar ecuaciones y terminamos trabajando no solo con la barra de porcentaje, sino que trabajamos ecuaciones, además de lo que sí estaba previsto trabajar, que era la regla de tres. Entonces, para evitar ese currículo centrado en contenido y en la lista larga de temas, la resolución de problemas viene a ser una verdadera posibilidad para estrechar la brecha que existe. Gracias, gracias, profe Juan. Muy,
Muy Gracias, bien. Bueno, solo nos resta felicitar a Sandra y felicitarnos todos por la excelente participación y el buen trabajo que hemos tenido en el seminario de hoy. Gracias, Sandra. Gracias a todos. Gracias. Doctor Osvaldo, como siempre, terminamos con el anuncio suyo de lo que vamos a tener la próxima Sí, semana. para la próxima semana tenemos por acá, como ustedes pueden ver, la grata conferencia del doctor Ricardo Abreu Blaya de la Universidad Autónoma Guerrero de México. Todavía no nos ha definido el tema, pero debe estar hablando algo así sobre la integral de Riemann, un análisis histórico. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gracias a todos por todos. la asistencia. Gracias, doctora Y nos Sandra. despedimos. Saludos, Gracias, saludos a Sandra. todos. Chao. Gracias, profe Rafael. Gracias a todos. Chao. Chao.